El intestino delgado termina en el ciego en un ángulo llamado ángulo ileocecal, donde forma una válvula que vamos a ver por dentro, llamada válvula de Bowin o válvula ileocecal. Comienza allí el intestino grueso, que se inicia en una porción inferior a la llegada de este ileón terminal, denominada ciego. Luego le sigue una porción ascendente, un ángulo que está debajo del hígado, por eso se llama ángulo hepático, una porción transversa, se llama colon transverso, fijada a la pared posterior por el mesocolon transverso, un ángulo que está debajo del vaso, por eso se llama ángulo esplénico, la porción descendente, colon descendente, y luego se inicia otra porción móvil que tiene otro meso, que es el meso sigmoides, y esta porción, por su forma de S, se llama sigmoides, colon sigmoides. Vamos a ver desde la cresta ilíaca aproximadamente hasta la entrada a la pelvis menor, que es donde se vuelve, deja de ser así abollonado y con este músculo así liso en forma de cinta, y se transforma en una porción lisa, que es el recto. Ahí es donde termina el sigmoides, aproximadamente a nivel del promontorio. Luego se sigue el recto y después del recto viene el canal anal. Fíjense, aquí tenemos el ciego de aproximadamente 6 a 8 centímetros, tiene una forma cúbica con una cara anterior, una interna, una externa, una inferior, una posterior y la cara superior que se continúa con el colon ascendente. En la cara interna tiene la válvula ileocecal y la llegada del ciego, y en la unión de la cara interna con la cara inferior tiene la llegada o la salida o el nacimiento de estas cintas que se ven aquí, que se llaman tenias, que convergen en la base de esto que es el apéndice vermiforme o apéndice cecal. ¿Qué es el apéndice cecal? Hoy sabemos que es un órgano linfoide muy importante en la defensa del organismo. Aquí podemos ver lo que citábamos anteriormente como la arteria cólica medial. Esta arteria, o bien, si nosotros buscamos atrás de esto la arteria gastroduodenal, van a marcar una línea que es la unión del tercio derecho del colon transverso con los 2/3 del colon izquierdo, del colon transverso izquierdo. Esto es lo que va a dividir a todo el colon en un colon derecho que va desde el ciego hasta esa línea imaginaria y un colon izquierdo que va de esa línea imaginaria hasta el recto. Entonces, a partir de los 2/3 del colon transverso se llama izquierdo. Aquí hay una diferencia, ¿sí? Esto se usa más bien como clasificación quirúrgica, visión quirúrgica del colon y fisiológica también. Las S en el colon derecho son totalmente líquidas. A partir del nacimiento del colon izquierdo se comienza a hacer más pastosa y luego sólida a los finales del colon izquierdo. ¿Cómo hacemos cuando abrimos el abdomen, la cavidad peritoneal, y tenemos que diferenciar el intestino grueso o colon del intestino delgado? Simple, muy fácil. El intestino grueso es más grueso, está formado por tenias y esto que llamamos austras. Tiene músculo circular, pero el músculo longitudinal, que es externo, se resume nada más que en estas cintas llamadas tenias. La circulación en este intestino, en esta parte, es mucho más lenta. La principal función del intestino grueso es la reabsorción de agua y electrolitos. Y aquí prácticamente ya es reservorio y luego expulsión de la materia fecal. Vamos a ver también que un poquitito del ascendente, pero mucho del transverso, y también en el colon sigmoide, el peritoneo forma pequeños saquitos de reservorio de grasa llamados apéndices epiploicos, porque serían como pequeñísimos epiplones que nacen del colon ascendente, transverso y sigmoide. Lo que más tienen son el colon transverso y el colon sigmoides. Bien, como ya dijimos, la función del colon es la absorción de agua y electrolitos. Algunas vitaminas también aquí en el colon ascendente. Esta diapositiva nos habla de la disposición de las tenias, no es muy importante. Lo único que tenemos que saber es que las tenias son 3
nacen en la base del apéndice vermicular y se dirigen durante todo el colon hasta el sigmoide, donde desaparece una de ellas y se convierten en dos tenias, una anterior y otra posterior. Generalmente es por unión de las dos anteriores que permanece la anterior y la posterior también. Entonces, a nivel de sigmoide son dos tenias. Y luego a nivel del recto, las tenias, el músculo liso vuelve a abrirse en abanico para formar la capa muscular longitudinal del recto y entonces la tenia desaparece. Una vez que terminamos de ver el colon, vamos a citar aquí un número importante de vasos que corresponden a la región inframesocólica, que son las ramas de la aorta abdominal. En realidad, la aorta abdominal nace en el hiato aórtico del diafragma. Ni bien atraviesan el hiato aórtico, dan dos ramas para el diafragma, que son las frénicas o diafragmáticas inferiores. Estas diafragmáticas inferiores van a dar ramas al diafragma, van a dar ramas al esófago terminal, también van a dar ramas a la cápsula suprarrenal, las capsulares superiores, y van a dar rama a los pilares del diafragma, y también a veces da rama la diafragmática derecha, a veces da rama al páncreas. Luego tenemos aquí sobre la columna lumbar, a la izquierda de la vena cava, tenemos, y un poco a la izquierda de la línea media, tenemos a la aorta que se continúa hacia abajo dando ramos parietales y viscerales. Se clasifican entonces sus ramos en parietales y viscerales. La rama diafragmática es una rama parietal, un poco mixta porque también da ramas viscerales para la cápsula suprarrenal y para el páncreas. Luego le viene una rama visceral que es el tronco celíaco, que ustedes conocen ya, ubicado en la región celíaca y que da sus tres ramas, ¿sí? La coronaria ectomáquica, la esplénica y la hepática común. Luego más abajo tenemos en su cara anterior la arteria mesentérica superior y tenemos también a ambos lados las arterias renales derecha e izquierda. Ya en esos lugares, en la cara posterior, a ambos lados va dando sus ramas, primero las capsulares medias, que van a la cápsula suprarrenal, otras ramas viscerales, y 4 ramas lumbares, que son equivalentes a las ramas intercostales de la aorta torácica. Un poco más abajo de la mesentérica superior tenemos en la cara anterior la salida de las dos arterias gonadales. Cuando hablamos del descenso del testículo en pared abdominal, región inguinal, conducto inguinal, ¿se acuerdan que hablamos de que estaba esto a los lados de los riñones y que recibían su arteria de la aorta? Y cuando iban descendiendo, le seguía su rama hasta abajo. Y en estas ramas gonádicas siguen tanto a los testículos como a los ovarios y van a dar irrigación a esos órganos. Más abajo de esta nace su cara anterior, la arteria mesentérica inferior, encargada de vascularizar todo el colon izquierdo y la parte superior del recto. El colon derecho está vascularizado por la mesentérica superior. Ahí vemos. La mesentérica superior irriga todo el colon derecho y todo el colon izquierdo está a cargo de la mesentérica inferior. Aquí vemos la arteria mesentérica inferior con la arteria cólica, las arterias sigmoideas, que a veces vienen de un solo tronco, y la arteria rectal superior o hemorroidal superior. Aquí en el mesocolon transverso se unen la mesentérica superior con la mesentérica inferior, formando lo que se conoce como arco de Riolano. Aparte de eso, las cólicas entre sí forman pequeños arcos llamados arcos marginales de Dumont, arcos marginales o arteria marginal de Dumont. Ahí está, arteria marginal de Dumont y arco de Riolano. Ahí está cómo se forma exactamente el arco de Riolano entre la rama ascendente de la cólica superior derecha, que viene de la mesentérica superior, y la cólica superior izquierda, que viene de la mesentérica inferior. Bien, el colon también tiene linfáticos y esto es muy importante porque mediante esto hacemos nosotros la clasificación de la gravedad de un cáncer en el colon, que es un cáncer muy frecuente en nuestro país. Entonces, gracias a que conocemos esta disposición de los linfáticos, los grupos linfáticos del colon, vamos a tener aquí los ganglios que están pegados al borde del colon, se llaman ganglios epicólicos, estos. Luego,
en los primeros arcos se encuentran los ganglios paracólicos, es decir, paralelos al colon. Los epicólicos, entonces, y los paracólicos. Luego, en las ramas cólicas, tenemos a los intermedios, ganglios intermedios. Y en las mesentéricas y en la raíz de las mesentéricas tenemos a los ganglios centrales, es decir, 4 grupos ganglionares del colon. Todo el colon, tanto el derecho como el izquierdo, tienen ganglios llamados epicólicos, siempre contando desde el colon hacia el centro, epicólicos, paracólicos, intermediarios, epicólicos, paracólicos, intermediarios y centrales. Esos son los linfáticos del colon. Y vamos a tomarnos un tiempo para hablar del apéndice y el ciego. ¿Sí? El apéndice, una de las causas más frecuentes de consulta quirúrgica, sobre todo en urgencias, está ubicado, como ya dijimos, en el nacimiento de las tenias, generalmente en la unión de la cara inferior con la cara interna del ciego. Se dirige generalmente hacia abajo y hacia adentro, o sea, una posición llamada descendente interna. Aquí vemos se dio contraste por el colon y aquí se contrastó el apéndice. El apéndice es un órgano linfoide con todas las capas del intestino grueso, salvo que su submucosa está llena de folículos linfáticos, ¿sí? Como mecanismo inmunológico. Este apéndice puede estar ubicado, dijimos, en estas siguientes posiciones: descendente interno, ascendente externo, ascendente interno, que puede ser retroileal o puede ser preileal, puede estar detrás del ciego o retrocecal y, como sabemos, el apéndice tiene que acompañar al ciego en su posición. Y el ciego, de acuerdo a las rotaciones y al desarrollo del embrión, puede ocupar diferentes lugares en la cavidad abdominal. A veces el ciego puede estar hacia el lado izquierdo también. Su ubicación normal es la fosa ilíaca derecha, pero puede estar más abajo en la pelvis. En ese caso tenemos un apéndice pelviano. Puede estar más arriba, debajo del hígado, apéndice subhepático. Puede estar hacia el centro, llamándose así apéndice mesocelíaco, o puede estar a la izquierda, apéndice izquierdo. Eso todo siguiendo al ciego en su ubicación, ¿sí? Porque el ciego, en la rotación del intestino, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la rotación para formar el estómago, el brote pancreático, el brote biliar, etcétera, etcétera? Gira. Entonces en ese giro también puede girar en forma completa o exagerada o incompleta el colon, cambiando así la posición del apéndice. Lo más frecuente es que esté en la fosa ilíaca derecha. Y está ahí, aquí vemos el ileón terminal del ciego, donde comienzan las tenias. Es decir, cuando uno busca el apéndice en una cirugía, lo primero que tiene que hacer es encontrar la tenia y seguir la tenia hasta su comienzo y ahí ya encuentra el apéndice. Entonces no tiene problema si el apéndice está hacia atrás, hacia adentro, hacia afuera, igual va a encontrar el apéndice. Entonces tengan en cuenta esto, siempre el apéndice se ubica donde se ubica el ciego. Puede ser aquí, puede ser más arriba, puede ser a la izquierda, puede ser cerca del ombligo, mesocelíaco, puede ser en la pelvis. Y así en esos casos la apendicitis va a dar síntomas diferentes. Y tenemos que saber que eso puede suceder para poder hacer el diagnóstico de apendicitis aguda. Fíjense, a veces es necesario levantar el peritoneo, entrar en la fascia de Tolli y encontramos ahí el apéndice retrocecal. Eso a veces puede suceder. Pero ven, si ustedes le siguen a las tenias, le van a encontrar en la base siempre al apéndice. El apéndice tiene un meso, ¿sí? Por donde le llega la arteria apendicular. Esto se llama mesoapéndice. Y esta arteria apendicular, que es una de las ramas de la ileo-biseco-apendículo-cólica, que tenemos que cuidar de ligar siempre en la apendicectomía. Esta es la válvula de Bowin, ¿sí? Esto evita que el contenido del ciego vaya de nuevo al intestino delgado, pero no siempre, ¿sí? No siempre. Válvula ileocecal. Y el apéndice a veces tiene una válvula también. Aquí está la desembocadura del apéndice, que se llama válvula apendicular de Gerlach. Esta válvula de Bowin es importante, siempre existe, y es el límite. Aquí se traza un plano imaginario, que es el límite superior del ciego. Esta es la arteria ileo-biseco-apendículo-cólica, una de las ramas terminales
de la arteria mesentérica superior.